Bueno, ¿cómo les va? Vamos por la parte número 4 de huesos del cráneo, hueso temporal. El hueso temporal les pasa siempre como con el esfenoide, siempre se hace mucho despiole. Y van a ver que es muy fácil la cosa. Bien, decimos que es un hueso par, en el cráneo tenemos solamente dos huesos pares, que son el temporal y el parietal. Este hueso temporal va a articular hacia adelante con el malar, con la porción horizontal del malar, y forma lo que se llama arcada cigomática, que va a insertar a un músculo que es el músculo macetero. Y articula también hacia adelante con el ala mayor del esfenoides. Hacia arriba, por medio de una sutura escamosa típica y característica, es decir, dientes cortados en bisel, lo hace con el parietal. Hacia atrás con el occipital y hacia abajo con el maxilar inferior por medio de la articulación temporomandibular o ATM de los odontólogos. Este hueso va a derivar de 3 puntos de osificación. Es por eso que tiene una porción posterior, que es la porción mastoidea, representada fundamentalmente por la apófisis mastoides, que en su cara interna presenta la ranura digástrica para insertar el músculo vientre posterior del digástrico. La mastoides inserta 4 músculos. Se suele preguntar qué son: el esternocleidomastoideo, por excelencia y de cabeza, el splenio capitis, el complexo menor o complejo menor y la porción posterior o vientre posterior del digástrico. Después tenemos la porción de la escama, que tiene una placa redondeada cóncava hacia adentro con dientes cortados en bisel, que es la escama, y hacia adelante una porción tubular ósea, que es la apófisis cigomática. Y la tercera porción es la porción petrosa o petrotimpánica, representada por el peñasco, que no se ve desde la cara externa. Acá tenemos la porción mastoides, la porción mastoidea representada por la apófisis mastoides en realidad, la escama, donde se inserta el músculo temporal, que es, al igual que el macetero, otro músculo masticador, que va a insertarse distalmente en la apófisis coronoides del maxilar inferior. Esta es la apófisis cigomática, que en su raíz se engrosa y forma el cóndilo, por detrás la cavidad glenoidea para la ATM y por detrás el conducto aditivo externo. Si vemos el peñasco desde adentro, si vemos el temporal desde adentro, tenemos, esto es anterior, superior, inferior y posterior, es un temporal derecho, sigue siendo derecho. Tenemos la porción mastoidea, la porción escamosa, donde vemos unos surcos dados por la arteria meningia media que se arboriza, y el peñasco del temporal en la porción petrosa. El peñasco del temporal es una estructura que tiene forma de prisma cuadrangular, es un obelisco que está acostado, se dirige hacia adelante, hacia adentro y un poco hacia abajo. Acá lo vemos perfecto. Este es el borde superior del peñasco. En el peñasco encontramos 4 caras. En esta vista tenemos en el borde superior, por delante la cara anterosuperior y por detrás la cara posterosuperior. En la cara anterosuperior vamos a describir 4 accidentes o 4 elementos anatómicos que merecen ser destacados, que son una eminencia ovoidea, como si fuese el mango de una pava, para que lo puedan entender, que es la eminencia arcuata, y corresponde a la saliencia que hace el conducto semicircular superior. Por delante y un poco por fuera tenemos una lámina cuadrilátera, que es el tegmen tímpani, y corresponde al techo de la caja del tímpano. Entre ambos tenemos los hiatos de falopios, por donde van a pasar los nervios petrosos. Y por último, vamos a ver en la parte del vértice del peñasco, en la cara anterosuperior, el cavum de Meckel, que es una saliencia donde la dura madre se refracta, hace una cunita donde se deposita el ganglio de Gasser, que pertenece al trigémino. En la cara posterior superior tenemos el orificio del conducto aditivo interno. Acá se ve la apófisis mastoides, pero no pertenece a la cara posterior superior, y el acueducto del vestíbulo, que sí pertenece a la cara posterior superior. Estas estructuras las vamos a entender después cuando veamos oído. Si lo miramos de abajo al temporal,
sigue siendo derecho, esto es interno, externo, anterior, posterior. Vemos la apófisis cigomática, que nace o presenta dos raíces, una raíz horizontal, que se engrosa y forma el cóndilo, y una raíz vertical. Acá les hice un esquema para que lo puedan entender mejor. La porción anterior o libre de la apófisis cigomática articula con el malar. El nacimiento lo hace por medio de dos raíces. Una raíz interna horizontal que se engrosa en una estructura ovoidea que es el cóndilo. Por detrás tenemos la cavidad glenoidea con una porción articular para el cóndilo del maxilar inferior y una porción no articular. Y por detrás de esto tenemos el conducto auditivo externo. Cóndilo, cavidad glenoidea con la porción articular y la no articular separadas por la cisura de Glaser, G-L-A-S-R, cisura de Glaser. La otra porción, la porción vertical, se dirige hacia atrás y con la horizontal delimita un ángulo donde tenemos el tubérculo cigomático posterior. El resto de la porción vertical se divide en un engrosamiento interno que es el tubérculo cigomático posterior y hacia atrás la cresta temporalis. Acá vemos la apófisis cigomática y luego sí tenemos el peñasco, visto desde abajo. Acá tenemos el borde inferior, o sea que esta es la cara póstero inferior y esta es la cara antero inferior. En la cara póstero inferior vamos a encontrar de adelante a atrás y de afuera adentro el orificio del conducto carotidio. Acá ingresa la arteria carótida interna, pasa por dentro del peñasco, que es hueco, y sale por el vértice e inmediatamente encuentra al seno cavernoso. Por detrás tenemos la fosa yugular, donde el seno lateral se continúa con la vena yugular interna y después baja la vena. Esta es la apófisis estiloides, y entre la estiloides y la mastoides, el agujero estilomastoideo por donde pasa el nervio facial. Ahí está. ¿Sí? Estos cuatro elementos tenemos en la cara posterior inferior. En la cara anterior inferior, y ya para ir terminando con el temporal, tenemos la apófisis vaginal que enfunda a la apófisis estiloides, y por delante y por fuera de esta la porción no articular de la cavidad glenoidea. Es el temporal visto de afuera. Ampliamos la parte mastoidea y vemos que internamente tiene todas celdas, que son las celdas mastoideas, que después las vamos a ver cuando estudiemos oído. Este es el conducto carotidio, esto es parte de la caja del tímpano, ya lo vamos a ver después. Acá fíjense, la estiloides enfundada en la apófisis vaginal, la mastoides con la ranura epigástrica donde se inserta el vientre posterior. Acá vemos el peñasco dirigido hacia adelante, hacia adentro y un poco hacia abajo, que está separado, la que me faltaba, el teléfono, que está separado del ala mayor del efenoides por el medio del agujero rasgado anterior, por donde no pasa nada, y separado del occipital hacia atrás y hacia adentro por el agujero rasgado posterior, por donde sí pasa el 9, 10 y 11 par craneales y la vena yugular interna. Y sí, muchas gracias, grabé el video 5 veces y por el teléfono no lo voy a grabar una sexta. Éxito, gente.